Dios les bendiga, amados hermanos. Estoy la verdad contento por hacer un video más este sobre esta no es una pregunta, esta sí es una situación que está pasando. Yo creo que en las mayorías de las ciudades, ya sea de Guadalajara, ya sea de Monterrey, ya sea de México, yo creo que en el mundo entero, porque es algo que ha pasado a través de los años y ha sucedido, que son o que es, ¿por qué tantas iglesias? Y no estamos hablando de denominaciones, estamos hablando iglesias del mensaje, o así se dicen llamar, iglesias del mensaje, ¿no? Donde yo creo que todas, o si no es que la mayoría de las iglesias que hay y que están, son hechas y fueron producidas por divisiones y porque esta persona, este pastor que ahorita está pastoreando alguna iglesia, le dice a su pastor con el cual se estuvo congregando un tiempo, pues que Dios lo ha llamado y que él tiene un ministerio de pastorado, sale de la iglesia y hace su grupo, ¿no? Entonces ahí viene el asunto de decir, híjole, pues, ahora sí que pues son demasiadas iglesias, ¿no? Y lamentablemente, este es el meollo del asunto, es que ninguna, o si no es que la mayoría de las iglesias no tienen compañerismo. Vamos a hablar de este caso de Guadalajara. Hay muchísimas iglesias del mensaje, ojo, no del regreso del profeta, no de alguna otra denominación, del mensaje, y no tienen compañerismo. Los líderes no se hablan, todo lo contrario. Tú vas a alguna iglesia y están hablando del otro grupo, y luego vas al otro grupo y está hablando del otro, de fulano, de merengano. Total que eso es lo que vuelve un poco confuso a los laicos, ¿no? El decir, hermano, ¿qué pasa realmente, no? Y miren, hermanos, sabemos que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él siempre a los que les estuvo como exhortando era a los líderes en ese entonces que estaban a cargo de la iglesia, no a los fariseos, a los saduceos, a los fariseos en general. Porque el Señor Jesucristo discernió en ellos que eran sepulcros blanqueados, que por dentro gedían, apestaban a huesos de muertos, porque ponían a hacer a la gente cosas que ni ellos mismos hacían, ¿no? Y entonces cuando vino nuestro Señor Jesucristo manifestaron ese celo y en todo momento quisieron agarrarle, estarle observando en dónde se equivocaba, qué era lo que decía mal. ¿Para qué? Pues para terminar haciendo lo que hicieron, que fue crucificarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no les convenía, no le convenía a la iglesia que él se estuviera diciendo que era el rey de los judíos, cuando nosotros sabemos realmente que sí lo es, ¿no? Digo lo es porque él murió y recuerden que resucitó, ¿no? Entonces, tocando o retomando el tema es, y entonces, ¿por qué las iglesias que salieron de algún grupo están en esta situación? ¿No? Resulta que hablan unos de otros. Y aquí es donde quiero entrar en un tema muy, muy profundo, hermanos. La verdad es que es un tema muy profundo porque vamos a hablar de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y hay aquí un asunto muy tremendo porque todos, o la mayoría, más bien, para no decir que todos,
la mayoría, hermanos, de los pastores, de la gente líder que está ahorita al frente de los grupos, te encuentras, hermanos, con que están hablando mal de su anterior pastor. O sea, no nada más están hablando mal de algún grupo, de otro pastor, de otra iglesia. No, están hablando mal del grupo del cual ellos salieron. Miren, hermanos, es un asunto tan delicado, donde uno se encuentra hablando mal de la gente que el Señor puso, en el cual mucho tiempo ellos estuvieron alimentándose de esa persona. Hablando espiritualmente, ellos estuvieron alimentándose por medio de las prédicas de este ministerio, de este pastor, que cuando ellos ya salen, ya sea por división, porque no tuvieron un acuerdo en algo, no estuvieron de acuerdo, o porque se salieron bien en el aspecto que como tienen un ministerio, pues ellos buscan hacer su propia iglesia. Pero aquí lo delicado es que se encuentran hablando mal de esas personas. O sea, no tomando en cuenta que fueron sus padres espirituales. Ellos fueron sus padres espirituales. Y si no fuera por la gracia de Dios que Él los puso tiempo atrás para que siguiera corriendo el ministerio, o sea, para que siguiera corriendo el caminar. O sea, porque antes que nosotros estuvieron otros, y antes que ellos estuvieron otros, y si nos vamos hacia atrás, por eso es que le digo que vamos a hablar de la genealogía. No podemos estar nosotros hablando mal, y más ustedes líderes, de sus padres espirituales. Y esto es si es que los tienen. O sea, porque ahí es donde está el asunto, y es a lo que quiero llegar. Porque te encuentras que muchos pastores, que muchos líderes no creen en el apostolado, no creen en su antiguo pastor o en su antiguo evangelista o en su antiguo maestro. Entonces, hermano, yo te quiero decir en qué situación te encuentras. Si tú no tienes padres espirituales, y si tú estás hablando mal de tus padres espirituales, déjame decirte, hermano, que estás en una situación fea. Entonces, por eso es de que yo les invito, hermanos, a que meditemos, analicemos lo que estamos hablando y de cómo hablamos de aquellos hombres que años atrás se pararon por la palabra de Dios. Miren, hermanos, porque se empieza uno a meter y se olvida. Quiero leer porque quiero tomar la palabra primeramente, porque la palabra es verdad. Es viva y eficaz. Y dice, cielos y tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Yo me puedo equivocar, hermanos, pero su palabra no se puede equivocar. No hay manera de cómo equivocarse. En el libro de San Mateo, en el capítulo 1, vamos a empezar leyendo. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jonatán, Jonatán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón
y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Muchos se preguntan, o se van a preguntar, ¿qué tiene que ver eso con lo que empecé diciendo? Bien. El Espíritu Santo, hermano, se encargó de en las Escrituras ponernos siempre la genealogía de donde venían sus profetas, los reyes y con los hombres con los cuales Dios trató, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hermanos, entonces, ¿por qué pongo de ejemplo eso? Miren, hermanos, si usted no reconoce a sus padres espirituales, entonces la pregunta aquí es, ¿quién es usted entonces? ¿De dónde viene? ¿De qué parte viene? Miren, amados hermanos, el Señor Jesucristo, por medio de Pablo, o el Espíritu Santo nos dijo que Él era el perito y el arquitecto, el que puso el fundamento, por lo cual iba a ser edificada la iglesia. No hay otra forma, amados hermanos. Pablo era apóstol de Jesucristo. Y sabemos todo por medio del mensaje que él fue el primer mensajero de las 7 edades de la iglesia. Entonces, siendo él el que hizo el fundamento, mis amados hermanos, el que puso el fundamento, a partir de ahí es que los pastores edifican junto con el quíntuple ministerio, ¿sí? Porque es para la edificación de la iglesia. Pero si tú, pastor, tú líder de iglesia, te la pasas criticando a tus padres espirituales, perdóname, hermano, pero entonces no tienes tú de dónde eres, de dónde vienes. Imagínense, hermanos, este cuadro, imagínense, venía Moisés caminando con el pueblo de Israel después de que los liberta por medio del poder de Dios. Antes de entrar a la tierra prometida, hermanos, Moisés se fue, Moisés murió. Él cumplió, amados hermanos, su tiempo, él cumplió su trayectoria. Él cumplió el propósito por el cual él había venido a esta tierra. Y él cometió un error, y ese error le costó no entrar a la tierra prometida. Ya todos lo sabemos. Bueno, imagínense entonces que cuando Josué toma su ministerio, que es introducir a la nueva generación a la tierra prometida, amados hermanos, que él en su congregación y a toda persona que le preguntara sobre Moisés, qué pasó con él, y él se dedicara a estar hablando mal de él, hermanos. A estar hablando mal de su pastor. De una vez, siendo Moisés su líder, siendo su guía, viendo cómo Dios obraba por medio de Moisés,
pero ya no está, cometió un error, murió, partió y resulta que ahora Josué se encuentra hablando mal de Moisés. Cometió un error, está mal y echando a perder todo lo que hizo Moisés por medio de su boca. Por estar diciendo que hizo mal, que ahora ya no es profeta, que ya no es esto, que ya no es lo otro, porque cometió X error. Y nomás dañando a la gente. Hermanos, déjenme decirle que en esa situación están ustedes, ministros, ustedes pastores, ustedes líderes de iglesias que se la pasan criticando y hablando mal de sus ex pastores, que son sus padres espirituales y que no reconocen tampoco el ministerio del pastorado que hubo aquí en Guadalajara. Déjenme decirles esto, amados hermanos, se los digo en el amor de Dios. Ustedes como grupo, ustedes como iglesia, no están edificando en el fundamento que dejó Pablo. Ustedes están edificando fuera. Y por lo cual, y por lo tanto, y por consecuencia, ¿qué pasa? Sus iglesias están llenas de neófitos, gente enana, gente chaparra espiritualmente que no crece porque no les han enseñado como fueron enseñados ustedes, porque han rechazado el apóstol, han rechazado a su pastor, han rechazado a su líder espiritual, han rechazado a su padre espiritual, por lo cual están rechazando también el ministerio que Dios hizo a través de ellos aquí en Guadalajara. Así es, amados hermanos. Con sus actos, con sus hechos, con su propia boca, ustedes están rechazando al Espíritu Santo, hermanos. No pueden ustedes estar hablando mal de la persona que fue su padre espiritual por algún error que haya cometido, lo que sea, hermanos. Usted no puede empezar o querer echar a perder lo que Dios hizo por medio de este hombre por un error o alguna situación en la que se encuentre él, hermanos. No podemos estar juzgando de esa manera, amados hermanos. Miren, hermanos, no se olviden de Samuel. Perdón, hermanos. De los tiempos de David, con su antiguo rey. Él lo respetó, hermanos, hasta que él murió. No recuerdo el nombre, se me fue ahorita. Ustedes lo entenderán ahorita si lo recuerdo. Saúl. Hermanos, Dios le dijo por medio de Samuel que Dios lo había dejado, hermanos, y que él ya había ungido a David. Amados hermanos, pero ese error nunca le costó que David estuviera hablando mal de él. Al contrario, siempre lo respetó porque él sabía que él había sido ungido por Dios, hermanos. Él sabía que había sido ungido por Dios. No se atrevía, hermanos, no se atrevió ni a matarlo. Tuvo la oportunidad, no se atrevió ni a matarlo. Y el hombre que vino y le dijo que lo mató, hermanos, le costó la vida. Porque dijo, ¿por qué has matado al ungido de Dios? David lo respetaba. Entonces, ¿usted por qué no respeta a su padre espiritual? ¿Usted por qué no respeta a su antiguo pastor? ¿Usted por qué no sigue teniendo relación con ese pastor? ¿Por qué no sigue teniendo relación con esa antigua iglesia en la que estaba? Porque no tiene la humildad de reconocer que ahí en ese lugar, que en ese hombre, Dios manifestó su poder, ya sea que esté muerto o esté vivo. Y usted, amado hermano, discúlpeme que se lo diga, pero su grupo nunca va a crecer espiritualmente porque es una iglesia bastarda.
Es fuerte, amados hermanos, es fuerte, pero es la verdad. Porque usted llega y les pregunta de dónde vienes, con quién te congregabas, quién es tu pastor. Miren, hermanos, el profeta siempre respetó a su pastor. Ustedes no respetan a su pastor. Ustedes hablan de su pastor. Ustedes hablan de su apóstol. Entonces no tienen genealogía. Perdóname, hermano, pero no tiene genealogía. ¿De dónde ha venido usted entonces? ¿Quiénes son tus padres espirituales? Ahora, y eso se lo digo a los laicos. Miren, hermanos, en el mensaje de escogiendo una novia, el profeta nos dice a nosotros que nos pongamos en oración antes de escoger un grupo, un lugar en donde congregarnos, hermanos, porque es muy importante qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos comiendo, si nos están dando las vitaminas y los nutrientes específicos que necesitamos para este tiempo. Hermanos, déjeme decirle con todo el respeto, si tú te encuentras aún hablando mal de tus parientes espirituales, porque son tus parientes, amado hermano, de otro pastor, de otro ministro, de otro grupo, en vez de tener compañerismo, y si tú te la pasas hablando todavía mal de tu apóstol, porque sabes que es tu apóstol, la mayoría de las iglesias de aquí de Guadalajara salieron de una sola. La mayoría. Hay pastores que no conocen al apóstol, no tuvieron el placer de conocerlo, aún vive, no tuvieron el placer de conocerlo y hablan mal de él. O sea, ¿cómo se te ocurre estar hablando mal? Y aún si lo conocieras, y este hombre llamado por Dios haya cometido algún error, no tienes el derecho, amado hermano, de juzgarlo ni hablar mal en contra de él enfrente de tu iglesia, enfrente del pueblo que el Señor te ha puesto para que lo dirijas. Si es que el Señor te ha puesto. ¿Qué diferencia sería, amados hermanos, que todas las iglesias que saben de dónde salieron, quién fue su apóstol, quién fue su pastor, quién fue su papá espiritual, tuvieran compañerismo, en vez de estar hablando unos a los otros? Entonces, hermano, lo que yo quiero decirte en esta hora, amado hermano, que si tú entonces no reconoces a tus padres espirituales y te la pasas criticándolos y hablando de ellos y hablando de cosas que te dijeron, que hicieron y que esto y que ahora hace y que ahora cree, tu iglesia es una iglesia bastarda. Por lo tanto, amado hermano, tu iglesia siempre va a estar chaparra, enana, nunca va a crecer espiritualmente en nada. ¿Por qué? Porque no estás edificando en el fundamento que Pablo, el arquitecto y perito, el perito y arquitecto, fundó, que fue por medio de apóstoles, y después que el apóstol está dentro del quíntuple ministerio, iba a ser para la edificación de la iglesia, amado hermano. Tienes que entender que estás edificando fuera del fundamento. Fuera del fundamento. Sí, te encuentras ahorita iglesias
que ya no creen conducta, orden y doctrina. Digo, no la creen porque no la aplican, hermanos. Ahorita ellos se autoproclaman pastores, se pelean en la iglesia donde estuvieron años sirviendo, ya tienen su grupo y ni siquiera tienen la capacidad de fundamentar esa iglesia. Toda la gente que empieza a servir ahí es neófita. Y entonces, amados hermanos, es como que si yo fuera el maestro de albañiles y agarrara a cualquier persona y no le enseño, no lo capacito antes, no veo si es capaz, no veo si tiene un verdadero testimonio para ser diácono, para ser músico, para ser la persona que dirija las alabanzas. Y véngase y lo pongo ahí y esta persona empieza a hacer las cosas a como puede, a como cree, a como entiende. ¿Y qué tenemos como resultado por no aceptar sus padres espirituales, por no acercarse a su padre espiritual? Puras iglesias en desorden. Y agarran extractos de mensajes, no, que el profeta ya, que el orden ya no. Hermanos, el Espíritu Santo por algo nos dejó conducta, orden y doctrina. Por algo Pablo nos dijo que era el perito y arquitecto, el que puso los cimientos por medio de una iglesia. Se funda por medio de un apóstol. Un apóstol o un maestro que enseñe a la persona a cómo comportarse, qué testimonio tener. Hermanos, entonces por eso tenemos en los púlpitos a cualquier persona. Y entonces por eso tenemos que las iglesias no fructifican, no avanzan, no siguen. A su hijo en la música, a su hijo predicando, a su hijo presidiendo, al tío, a la hermana, al sobrino. ¿Por qué? Porque es pura familia. Mira, hermanos, yo no estoy criticando que sea, ni soy quien. Simplemente, amado hermano, vengo a decirte que si tú sigues en esa postura de estar no aceptando y criticando a tus padres espirituales, y no aceptas que tu ministerio, que tú como persona fuiste engendrado por alguien más y esa otra persona fue engendrado por alguien más que Dios puso aquí en la tierra, aquí en Guadalajara o allá en Monterrey o allá en Chihuahua o allá en Veracruz o allá en Vallarta, donde sea, amados hermanos, cada quien sabe. Siempre vas a tener a tu iglesia enana. Entonces te vas a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Si se les predica, ¿por qué si hago esto? ¿Por qué si se manifiesta esto? ¿Por qué si el Espíritu Santo se derrama, hermano? Déjame decirte que es porque tú no tienes la humildad de reconocer que ocupas, que tu iglesia, porque es nueva, que tu iglesia, porque es que va empezando, tenga ancianos, tenga ancianas que te ayuden a poder enseñarles a todos los laicos
que van empezando. Por eso es un desorden ahorita en las iglesias. Vas ahorita y es un desorden, desórdenes. Los diáconos no hacen lo que les debe, su deber. No tienen ujieres. No tienen síndicos. No tienen jefe de música. No tienen quien presida. Hermanos, miren, espero que me entiendan. También sé y reconozco los tiempos en los que estamos viviendo, donde también la gente no quiere comprometerse. Pero tuvieran más ayuda, amado hermano, si dejaras a un lado tu orgullo, si dejaras a un lado todo tipo de telaraña que se hace uno a veces, de me hizo, me corrió, me esto, me el otro. Amado hermano, ten la humildad de reconocer a tu Padre espiritual y acercarte a la iglesia, amado hermano, donde tú creciste, donde tú te alimentaste, donde te hiciste fuerte espiritualmente, para que te manden ancianos, que te manden gente que pueda fundamentar a los laicos, a tus diáconos, a tus músicos, a tus síndicos, a ti mismo, amado hermano. Y en unidad sigamos caminando. No te estoy diciendo que dejes tu iglesia, amado hermano. Si el Señor ya te tiene ahí mantente, pero ten la humildad de reconocer a tus padres espirituales. Deja de criticar al hermano, deja de criticar a la hermana, deja de criticar a tu ex pastor, deja de criticar a la persona que estuvo cuidando todo el tiempo de ti espiritualmente. Deja de estar hablando mal de ellos. Enfócate en lo que el Señor te ha dicho. Y creo yo, amados hermanos, que vamos a tener un crecimiento en unidad, en armonía, para el beneficio, no de usted, amado hermano, económicamente, no, del laico, del pueblo, del necesitado, de la viuda, de la gente por la cual el Señor nos ha mandado. Dios te bendiga, amado hermano, y espero que lo meditemos, que lo analicemos y que dejemos de ser iglesias o dejen de ser iglesias bastardas por culpa de ustedes, por culpa de no reconocer a sus padres espirituales, por culpa de criticar, por culpa de hablar de gente que ni siquiera conociste. Por eso les digo, amados hermanos, reflexionemos en eso. Imagínense Josué hablando mal. Tomemos el ejemplo de David. Porque Saúl, al ser en un tiempo el ungido de Dios, pero por su error, amados hermanos, todos sabemos, hermanos, que Dios perdona, pero la consecuencia del pecado viene, hermanos. Y él estaba pagando una consecuencia de pecado, pero eso no dejó ni hizo que él no fuera el ungido de Dios. O que fuera su hijo. Recuerden esto, hermanos. Él no se perdió, él no se fue al infierno, para aquellos que creen eso. Cuando él fue con la bruja y vino Samuel, amados hermanos, Samuel le dijo: mañana tú estarás conmigo y tus hijos conmigo. Hermano, yo no creo que Samuel haya estado en el infierno o en el lago de fuego sufriendo alguna cosa. No, hermanos, porque era el profeta de Dios.
Y David lo respetó hasta la muerte. Y después de la muerte no habló mal de él. La Biblia lo dice, hermanos, porque tenía que quedar plasmado. Pero seamos como David, hermanos ministros, hermanos pastores. Respétense los unos a los otros. Dejen de hablar de sus padres espirituales. Dejen de estar corriendo a los ancianos de su iglesia, de sus iglesias. Al contrario, pidan al Señor para que vengan más ancianos, más gente que ya tenga tiempo en el camino y les ayude. Porque si no, entonces sus iglesias por eso se quedan enanas, chaparras. No les dan los nutrientes que deben. Pidamos oración, hermanos, por eso. Dios les bendiga y les amo en el amor de Cristo. Y les pido perdón si esto les molesta, si esto les causa algo fuera de. Yo quiero con esto llamar a concientizar a los líderes, a los pastores, principalmente de aquí de Guadalajara, que nos unamos en Cristo, ¿no? Dios les bendiga. Les amo en el amor de Cristo.